distribuidoras. Ahora, en la ciudad de Guayaquil ha sido muy complejo el manejo de la distribución y comercialización de la energía. Recordemos desde los principios del siglo anterior, cuando se firmó el contrato con lo que después fue el Emelec. Ahora la CATEC o UDELEC, que tienen ya otra dinámica una vez que el presidente de la República asumió definitivamente el control de esta empresa. ¿Cómo se está llevando adelante una empresa que, según publicó el mismo periódico El Ciudadano, ha tenido ya incluso un superávit de 8 millones de dólares con importantes ingresos que han significado ya un alivio para el Estado? Un ejemplo de la gestión que se ha hecho en apenas 2 años es justamente la ex-CATEC, porque justamente ya con el decreto 1786 se convirtió, ¿no es cierto?, en una empresa pública, ¿no es cierto?, en la eléctrica de Guayaquil, en la empresa eléctrica de Guayaquil. Ese es un ejemplo, ¿no?, de condesión, y a veces solo con gestión más que con recursos se logra, ¿no es cierto?, recuperar los indicadores con el fin de mejorar la recaudación, disminuir las pérdidas, dar un mejor servicio de calidad a los clientes. Es decir, reduce el precio del kilovatio hora, aumentan los abonados, aumentan las mismas la cobertura, la cobertura. Así es. Bueno, se ha trabajado en el tema tarifario en estos 2 años también en forma muy intensa, pues recordemos que antes cada región del país tenía una tarifa diferente, una forma injusta, pues no ayudaba a un desarrollo equitativo del país. En Guayaquil hay un plan de negocios en donde existe la bolsa, allí ingresa todos los recursos para que luego sean distribuidos y utilizados de la mejor manera. Bueno, estamos hablando de la fusión tal vez de las empresas de distribución de la costa sobre todo. Sí, otro paso que se dio es una transición, como un paso para una transición hacia la gran empresa pública, el tema de fusionar a las 10 empresas que estaban fundamentalmente en la costa, más la empresa eléctrica de Sucumbíos, en una sola empresa de distribución, está Santo Domingo también. Y este momento se trabaja con una gran empresa de distribución que es la Corporación Nacional de Electricidad, con el fin de tener políticas iguales para todos, trabajar en forma conjunta, replicar las buenas prácticas que se tenían en las diferentes empresas y buscar una recuperación conjunta, equitativa y gradual de estas empresas. La cartera vencida en estos casos también entra en este proceso de unificación. ¿Cómo se va a recuperar eso, por ejemplo? No, lógico, pues la cartera vencida es un tema, una tarea difícil, ¿no es cierto? Sobre todo en estas empresas que tenían otro tipo de cultura de administración, está el tema de la recuperación de esa cartera. Ha existido muchas denuncias en los casos en que grandes empresarios o políticos amigos de los diferentes administradores de las empresas eléctricas de distribución y comercialización simplemente no pagaban energía eléctrica, no se les cobraba. Esta práctica, ¿cómo se va a desechar? Bueno, yo quisiera decir que eso ha sido en el pasado, sí, porque en este momento hay una decisión clara y la gente que está en las diferentes sucursales de las empresas eléctricas tiene clara la visión y con relación a este tema se está trabajando en forma intensa. Hay una unidad de pérdidas de energía que trabaja en forma continua y constante con el fin de minimizar y eliminar estas malas prácticas que se daban en estas empresas distribuidoras, pero es un tema del pasado. Ya, ministro, también existe la necesidad de priorizar la hidroelectricidad. Recordemos que el Ecuador es un país rico en donde se puede aprovechar justamente esta condición, pero en el pasado no ha existido esta posibilidad. Tenemos grandes térmicas que consumen muchísimos recursos y que no son beneficio para el Estado. Claro, yo hablaba pues de una de las tareas importantes al frente del Ministerio, es impulsar las centrales hidroeléctricas. Recordemos que por décadas se postergó la construcción de estas centrales, a pesar de que habían en muchos casos diseños, pues y ahora hemos retomado ese tema y se está impulsando. Como nunca antes en la historia, como dije antes, se ha impulsado estos proyectos hidroeléctricos. Hay una revolución energética con relación a las centrales hidroeléctricas con el apoyo total del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Qué otro tipo de energías van a desarrollarse? Recordemos que existen algunos casos concretos en Galápagos, la energía eólica. Así es. Entonces, ¿cómo esto podría replicarse en otros lugares en donde existan las condiciones naturales para desarrollarse? El desarrollo de la hidroelectricidad no deja de lado, ¿no es cierto?, el desarrollo de otro tipo de energía, siempre pensando en energías renovables. Entonces, tenemos muchos ámbitos con relación a las energías renovables. Estamos hablando de la eólica en Galápagos, es un tema. Al sur de la provincia de La Suay también existen proyectos o zonas en las que se puede aprovechar
utilizar el viento para generar energía eléctrica en Loja, en el Carchi. Eso por un lado, el tema de los biocombustibles, que es otro tema nuevo en el país, que nunca se ha hecho nada, este rato con investigación, y vamos a incursionar en el tema de los biocombustibles. La geotérmica es otra de las importantes fuentes de energía que, de acuerdo a las condiciones en las que está ubicado el país, puede tener un futuro interesante. Dos cuestiones más, ministro, para cerrar esta entrevista. La una es que algunas firmas internacionales se encuentran justamente atraídas por todo este gran proyecto hidroeléctrico en el Ecuador. ¿Qué casos concretos se han podido evidenciar en estos tiempos? Bueno, uno de los fundamentales es el Coca-Cola Sinclair, que está próximo con un consorcio chino. Está el tema de sopladora, que está por lanzarse ya a la licitación internacional. Hay interesados iguales, corporaciones chinas, canadienses, italianas, en fin. Pero tenemos también Toachi Pilatón, que está en construcción, el proyecto Baba, que está en construcción, y una serie de proyectos pequeños, pues, ¿no?, que también van a generar, aparte de un futuro importantísimo para el sistema energético del país, plazas de trabajo, reactivar la economía en las zonas en las que se desarrollan los proyectos. Y los carros eléctricos, esos que ya han comenzado a aparecer, recordemos que hace pocos días se entregó un automotor, un carro, mejor dicho, en Galápagos, por los 50 años del Parque Nacional Galápagos. ¿Se va a replicar esta experiencia en otros lugares del país? Vamos a seguir trabajando y efectivamente se va a replicar. De todas maneras, el número de carros que están ya de estas características en el Ecuador supera los 500, que es un tema importante. Queremos que eso crezca, ese número crezca muchísimo más, con el fin de sustituir, ¿no es cierto?, y reducir el uso de combustible. Ministro, muy gentil por su presencia en El Ciudadano. Gracias. Gracias a usted y gracias a ustedes también. Vamos a hacer